podemos salvaguardar tanto nuestra seguridad alimentaria como el planeta para las generaciones futuras. Bueno, pues no sé. O sea, Raquel F, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Pues no sé, es lo que decía el artículo. O sea, este rollo bien puede provocar una crisis global y todo ese rollo, ¿no? Bueno, vamos a ir a otra cosa. No sé, seguramente ustedes han visto por ahí video. Ah, ahí se apagó la cámara. Otra vez, bueno. Bueno, ok. Habrán visto por ahí artículos, videos y tal, sobre la inversión de polos y todo este rollo. El Roundup provoca autismo. Sí, entre otras cosas. Bueno, normalmente muchos de estos vídeos, pues bueno, están basados en profecías religiosas, temas esotéricos y tal. Pero en el año 2015, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe donde ellos señalaban a una posible inversión de polos en los próximos 100 años, o sea, entre la publicación de este y el año 2115. O sea, puede que falten todavía décadas, pero puede que ocurra ya. Podría haber empezado a ocurrir ya, porque puede ser un proceso ¿cómo te diré? Un proceso paulatino. Bueno, este es el informe. Universidad del Aire. Universidad para el mando y el Estado Mayor del Aire. Escrito por el capitán Tyler J. Williams. De la base de la Fort Maxwell, en Alabama. Inversión de polos cataclísmica. ¿Está la seguridad nacional de los Estados Unidos preparada para la próxima inversión de polos geomagnética? Wow. Bueno, esto es un PDF que alguien me pasó y que yo me lo bajé a mi disco duro. Lo que puedo hacer es subirlo a Telegram y si ustedes lo quieren leer, siempre que entiendan inglés, claro está, se lo pueden bajar de mi Telegram. A ver. Vale, este sería el link de Telegram. Bueno, vamos a ver un poco lo que dice el documento, ¿no? El centro de la Tierra está en medio de un cambio significante. Durante los últimos 400 años, el campo geomagnético, la magnetosfera, ha perdido el 40% de su fuerza. Cálculos de la
del satélite SWARM de la Agencia Espacial Europea han confirmado este cambio con medidas indicando que el campo magnético se está debilitando 10 veces más rápido de lo que se creía anteriormente. Esta tendencia debilitadora en el cambio magnético claramente deja ver que el centro de la Tierra está teniendo una transformación sustancial. El campo geomagnético de la Tierra es responsable por escudar la atmósfera y la biosfera de los efectos dañinos de las radiaciones cósmicas y solares y crear las condiciones sobre la superficie que sean adecuadas para la vida. La magnetosfera, entonces, es la barrera invisible que ha jugado un papel significante en proteger la Tierra de los efectos dañinos del espacio. La importancia de este escudo es evidente si se compara a la Tierra con Marte. El uno es un planeta lleno de agua y de vida, el otro es desierto, rocoso, sin ningún campo magnético. La tendencia debilitadora del campo magnético es un precursor a un fenómeno geológico común que se conoce como la inversión de polos geomagnética, donde los polos magnéticos del norte y del sur de la Tierra intercambian sus posiciones. Mientras un cambio de polos puede sonar benigno, las implicaciones se extienden mucho más allá de un cambio de polos. Aumentos en las radiaciones cósmicas y solares que bombardean la superficie de la Tierra y el descenso de la fuerza del campo magnético en un 90% son algunos de los resultados de este proceso de inversión. El descenso de la fuerza del campo magnético aumentaría la vulnerabilidad a eventos meteorológicos espaciales catastróficos y aumentaría la radiación cósmica y solar sobre la atmósfera y sobre la superficie, llevando a daños a las infraestructuras que costarían trillones de dólares y la muerte de una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses. A pesar del peligro que supone la pérdida de fuerza de la magnetosfera, el intercambio de polos geomagnético no ha recibido atención como amenaza a la nación. La falta de investigación no disminuye las graves consecuencias que este cambio tendría para la sociedad moderna. Y como tal, esta investigación fue hecha para contestar la siguiente pregunta. ¿Está Estados Unidos preparado para los impactos a la seguridad nacional que ocurrirían durante la próxima inversión geomagnética de polos? Mientras la inversión geomagnética de polos recibe poca atención fuera de las ciencias geológicas, esta inversión tiene la capacidad de reducir las infraestructuras interdependientes e interconectadas de la nación, suponiendo una amenaza a la seguridad nacional que se extiende mucho más allá que se extiende mucho más allá que el calentamiento global y el cambio climático. Fíjate lo que dice, ¿eh? Se extiende una amenaza que se extiende mucho más allá del cambio climático y el calentamiento global. Entonces, ¿por qué nos están machacando continuamente con el calentón global? Que, bueno, quizás existe, pero que no es seguro que lo generen el ser humano. Pero esto, que es mucho más peligroso, sobre esto no sabemos nada. Nadie dice nada. Algunos investigadores hablan de la llegada de los fotones de Alción. Eso no sé. León Tortuga, miedo, miedo, miedo. Bueno, miedo. Pues bueno, no sé, pero a diferencia del debate que rodea el cambio climático hecho por el hombre y el calentamiento global, la inversión de polos es un fenómeno natural probado. O sea, fíjate lo que dice. El calentamiento global no está probado, pero la inversión de polos es algo que es seguro. Que ha ocurrido cientos de veces en el pasado de la Tierra y ocurrirá de nuevo en el futuro. ¡Wow! O sea, ha ocurrido cientos de veces en la Tierra y ocurrirá en el futuro, ¿no?
A ver, ¿se me oye? Ah, estaba muteado. Vaya, hombre. Bueno, solo había leído el trozo este, ¿no? De que decía que las inversiones de polos son una parte familiar del sistema de la Tierra que ha ocurrido 143 veces en 40 millones de años, con una media de una vez cada 250.000 años, que la última vez fue hace 780.000 años, pero que han habido otros, ¿no? O sea, hay las inversiones de polos plenas, ¿no? Pero también, o sea, también hay eventos geomagnéticos que no suponen una inversión de polos plena, pero que eh, pues pueden traer cambios significativos. Este planeta está condenado a la extinción porque no es la primera vez que le pasa o nos quema Alción o nos quema Nibiru. Bueno, eso ya no lo sé. Bueno, lo de Nibiru Lo de Nibiru hice un video hace poco que, bueno, se dice que es lo que le llaman el planeta 9, que bueno, en realidad sería el planeta 10, lo que pasa que como Plutón ya no cuenta como planeta, pues ahora es el planeta 9, ¿no? Ahí se ve la cámara. Bueno. Um, los marcos temporales implicados en estas inversiones, con investigación de 2014, dejando ver que la transición de Matuyama-Brunes se completó en menos de 100 años, dejando ver una naturaleza dinámica y abrupta en algunos eventos de inversión. Investigación adicional realizada en los Estados Unidos dejó ver que el cambio en el campo es de 6 grados al día y 1 grado a la semana por 2 eventos de inversión, demostrando un cambio direccional rápido, que un cambio direccional rápido en el campo es común. Estas pruebas apoyan la prevalencia de un cambio direccional rápido durante las inversiones geomagnéticas. Mientras estas inversiones pueden ser eventos abruptos, otras investigaciones dejan ver algunas inversiones que han durado cientos o incluso miles de años. O sea, si estuviéramos ante una inversión de polos más gradual, pues nos afectaría de manera más moderada, o sea, porque claro, esta inversión de polos va a traer cambio climático, o sea, el real, no el cuento este, va a traer terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, 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 ¿no? Si estamos ante una inversión de polos que dure miles de años, pues bueno, quizá apenas lo notaríamos. Ahora bien, si estamos ante un evento más repentino, pues podría producir eventos geológicos mucho más traumáticos, ¿no? Bueno, ahora viene lo importante. ¿Cuándo será la próxima inversión de polos? Hay pruebas, hay pruebas, ¿cómo es esto? Hay pruebas sugiriendo que esta transición podría estarse ya produciendo con los niveles de fuerza del campo magnético durante los últimos 150-200 años bajando en un 15%. Las investigaciones hechas desde la invención de la brújula han dejado ver que los niveles de fuerza han bajado un 40% los últimos 400 años. Las medidas de fuerza hechas por el satélite SWARM de la Agencia Espacial Europea han añadido a esta imagen de cambios en el centro de la Tierra con datos que nos dejan ver el nivel de cambio que está ocurriendo es 10 veces más rápido que anteriormente pensado. Si la tendencia debilitadora se continúa acelerando, la inversión del campo magnético en la misma manera que la transición de Matuyama-Brunes, la Tierra podría haber una inversión en una vida humana, o sea, en el tiempo que vive una persona, o sea, en los próximos 90-100 años, ¿no? Impactos de la inversión de polos.
La inversión de polos crean dos cambios al sistema terrestre que afecta a los Estados Unidos. A. Disminuye la fuerza del campo geomagnético y aumenta la radiación entrando en la atmósfera y la biosfera. Mientras hay otros posibles impactos a incluir entre las inversiones, como volcanismo a nivel mundial y extinciones masivas, estas no están incluidas en las investigaciones. Esta sección del informe da la base de del impacto de cada inversión antes del comienzo de la evaluación. Bueno, esto es lo que ocurriría, ¿no? Aumento de la radiación solar y cósmica. El cambio geomagnético actúa como filtro contra la radiación solar y cósmica, protegiendo la atmósfera y la biosfera de los efectos dañinos de la radiación. Un cambio de los polos a un cambio multipolar, o sea que la Tierra en vez de tener dos polos tendría varios, ¿no? Deja la magnetosfera menos eficiente para bloquear la radiación solar y cósmica. Las cantidades mayores de partículas energéticas interactuando con la atmósfera disminuyen el ozono atmosférico, permitiendo más radiación solar y cósmica interactuar con la superficie del planeta y con la biosfera. El resultado de una interacción de partículas solares y cósmicas más grande con la atmósfera es una reducción en ozono y en oxígeno en la parte alta de la atmósfera y un aumento de la exposición de la superficie a la radiación, especialmente en latitudes más altas. O sea, estaríamos hablando de el norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, Australia, Argentina y Chile. Todos estos lugares se volvería complicado vivir allí, ¿no? O sea, porque la radiación del solar y cósmica sería insufrible, ¿no? Otros efectos incluyen el aumento de las mutaciones y una cantidad más alta de radiación UVA interactuando con la vida en la superficie. O sea, el cáncer de piel será una epidemia, ¿no? La combinación de la reducción del ozono, el oxígeno y el aumento de los niveles de radiación tienen efectos adversos sobre la biosfera. El evento de excursión geomagnética Last Champ Mono, por ejemplo, llevó a un aumento del 20% de la radiación UVA en latitudes de 40 a 50 grados, con el ozono atmosférico disminuyendo entre un 20 y un 40%. Esta investigación también vio un aumento en la radiación llegando hasta 30 grados sur, de latitud sur, o cerca de lo que hoy en día es Florida, lo que incluiría la mayoría de los Estados Unidos. Los efectos negativos del aumento de la radiación no representan una amenaza directa a Estados Unidos, pero crean un conjunto único de problemas que son revisados en la sección 4. Ok, sección 4. Bueno, luego lo miramos. Bueno, ahí habla de programas, ¿no? Para vigilar esto. No vamos a leer todo porque si no... Ahí habla de, pues, eventos de este tipo que han habido en el pasado. Los criterios de investigación. Ahí está. Sección 4. Impacto sobre la seguridad nacional. Esta parte del informe evalúa dos escenarios de impacto implicando los efectos de la inversión de polos. El primer escenario discute cómo el tiempo espacial extremo dañaría a la seguridad nacional de los Estados Unidos durante la inversión. O sea, el informe se centra en las consecuencias sobre la seguridad nacional, porque, o sea, ellos son militares y lo que les interesa es eso, ¿no? Pero las consecuencias para la seguridad, para la sociedad en general, serían mucho mayores.
Elida Tubio, bienvenida, muchas gracias, saludos a Argentina, muchas gracias. Y el segundo examina los efectos ocurriendo en la biosfera de un aumento de la radiación cósmica y solar. Esta investigación asume que el periodo de inversión de polos donde el campo magnético empieza una disminución significante en fuerza y cambio direccional ahora con el proceso de inversión tendiendo a completarse en varios cientos de años. O sea, si fuera una inversión de polos que durara varios cientos de años, o sea, eso ya tendría consecuencias muy graves, ¿no? O sea, una inversión de polos de estas puede pasar en solo 100 años o puede pasar en varios miles de años. Si fuera en varios miles de años, entonces, pues las consecuencias para nosotros serían más moderadas. Si fuera algo que fuera en solo 100 años, pues entonces sería algo mucho más traumático, ¿no? Ok, un evento de tiempo espacial severo. El efecto más serio de la inversión de polos es el debilitamiento del campo geomagnético, que disminuye en fuerza en un 90% durante el proceso de inversión. Con una inversión que dure varios cientos de años, la amenaza más grande a la seguridad nacional de los Estados Unidos se desprendería de un tiempo espacial adverso, mientras el término tiempo espacial se extiende más allá de la influencia del Sol para incluir las partículas cargadas, los rayos cósmicos y otros fenómenos. Esta investigación se enfoca en el peligro que suponen las expulsiones coronales masivas. Expulsiones coronales masivas son nubes enormes de plasma cargado con campos magnéticos que han sido expulsadas hacia el espacio desde la corona del Sol. Estas nubes de plasma chocan con la magnetosfera de la Tierra, causando tormentas geomagnéticas que distorsionan el campo magnético. Las expulsiones coronales masivas crean tormentas geomagnéticas y corrientes geomagnéticas inducidas que tienen impactos devastadores sobre las infraestructuras y otros componentes eléctricos. O sea, cuando esto pase ya no podremos tener este programa, o sea, todo lo que sea cualquier cosa. Bueno, o sea, sería algo, pues básicamente algo como lo de 1860, pero mucho más severo, ¿no? Porque en aquella época lo único que funcionaba con electricidad era el telégrafo y poca cosa más, ¿no? O sea, hoy en día, pues no sé, o sea, la vida sin electricidad es casi impensable, ¿no? Ah, Spiderman, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Chile. Bueno, ahí está lo que les digo, ¿no? La expulsión coronal masiva más fuerte que ha golpeado la Tierra en la época moderna fue el evento Carrington de 1859, que distorsionó los servicios telegráficos en el hemisferio norte, causando que las máquinas telegráficas se incendiaran, operadores de telégrafo resultaran heridos y creó auroras hasta Cuba. O sea, las auroras boreales que normalmente solo se ven en los polos, en Noruega, por ahí se vieron hasta Cuba, ¿no? Un ejemplo más moderno es el colapso de la planta hidroeléctrica de Quebec en 1989, que estuvo apagada 90 segundos durante un evento de expulsión de tormenta solar.
dejando a millones de canadienses sin electricidad durante 9 horas. Este fallo ocurrió a pesar de que esta expulsión coronal masiva solo tenía una cuarta parte de la fuerza del evento Carrington de 1859, ¿no? O sea, si volviera a pasar lo de 1859, pues estaríamos hablando, pues no sé, toda Norteamérica o... Bueno, ahí dice todo el hemisferio norte. Todo el hemisferio norte es, o sea, toda Norteamérica, toda Europa, toda Rusia con Siberia incluida, China, Japón, o sea, ¿me entiendes? O sea, sería algo, o sea, de hecho, casi todo el mundo vive en el hemisferio norte, o sea, de los 8.000 millones de personas que viven en el planeta, ¿no? O sea, pues ¿qué serán? Creo que son 30 y pico, 40 millones en Australia, Argentina son creo que 40, 50 millones, Chile pues será un poco, o sea, ponle que en el hemisferio sur viven total, pues quizá unos cientos de millones de personas y todo el resto viven en el hemisferio norte, ¿me entiendes? Bueno, la posibilidad que una excursión coronal masiva golpee la Tierra durante una inversión de polos es muy alta. Durante el ciclo solar de 11 años, el Sol produce una expulsión cada semana, por lo menos. Y como máximo 2 o 3 expulsiones al día. En un periodo de 200 años para que se complete la inversión de polos, el Sol produciría 10.000 expulsiones coronales masivas, asumiendo el número mínimo. Lo cual significaría varias supertormentas como la de 1859. Tal como ha sido declarado por el prestigioso físico Michio Kaku, Estados Unidos está jugando a la ruleta rusa con el Sol. Tarde o temprano vamos a perder con efectos devastadores que empujarían al mundo industrializado de vuelta al siglo XVIII. Fíjate lo que dice. Empujaría al mundo industrializado de vuelta al siglo XVIII. O sea, el rollo es que si hay una inversión de polos de esta, o sea, como ahora tenemos el campo electromagnético que frena este tipo de llamaradas solares y tal, pero con una inversión de polos quedamos totalmente expuestos, ¿no? Entonces sería mucho más posible. Y una vez eso ocurre, pues o sea, todo lo que necesite electricidad ya deja de funcionar, ¿no? Ok, sistema de comunicaciones. En la primera área de las infraestructuras que sufriría de un evento de expulsión de este tipo durante una inversión de polos sería la infraestructura de comunicaciones. Las consecuencias se extenderían a los servicios de telefonía móvil, a los sistemas de comunicación por radio, a los sistemas satelitales, a los sistemas utilizados terrestres, a los barcos y a los aviones. O sea, imagínense que esto ocurre en un momento dado, ¿no? Imagínense cientos o miles de aviones en el aire, que bueno, a muchos es posible que hasta se les parara el motor, ¿no? Y cayeran simplemente, pero en el evento de que, porque si fuera una llamarada muy fuerte, como la mayoría de los motores de coches, aviones, de todo, tienen mucho componente eléctrico, pues es posible que muchos motores simplemente se apagaran, y más o sea, con coches diésel o de gasolina, pues quizá todavía, ¿me entiendes? O sea, con un coche diésel o de gasolina, pues vale, o sea, se te apagarían, o sea, los paneles de mando, la radio, todas las luces, todo, pero el motor quizás seguiría funcionando, pero con los coches eléctricos y los híbridos estos que hay ahora. Pero de hecho, o sea, sería muy probable que los modelos más antiguos, o sea, si hubiera un evento de estos, si tú tienes un coche que, yo qué sé,
un modelo más viejo, ponle de los años 60, años 70, ese coche probablemente seguiría funcionando. Pero si tú tienes un coche que te has comprado ahora hace poco, aunque no sea eléctrico, aunque sea de gasolina o diésel, que también se apagara, porque está todo mezclado con electrónica, ¿no? Entonces, pues, es posible que, o sea, de un momento para el otro, ¿no? O sea, millones de coches que quedaran abandonados en las carreteras y peor todavía, aviones cayéndose del cielo. Es la película Dejar el mundo atrás. Gary, bienvenido, muchas gracias. El campo magnético debilitado permitiría una expulsión que interferiría más con el HF, UHF y VHF, o sea, la televisión, ¿no? O sea, la televisión se acabó. Las señales satelitales, o sea, televisión por satélite, GPS, ¿cómo es eso? Sí, el GPS, telefonía por satélite, toda esa mierda ya se acabó, ¿no? Resultando en experiencias más severas que la tormenta solar de Halloween del 2003, que afectó el GPS de la FAA. La FAA es Federal Aviation Association, Asociación Aérea Federal, y su sistema de navegación WAAS durante 30 horas. La frecuencia del apagón en las regiones cercanas a los polos forzaría a las aerolíneas a desviar a los aviones de las rutas polares más rápidas a opciones más lentas más al sur, incurriendo en costes significantes y un aumento en las horas de vuelo y combustible. Las operaciones militares sufrirían porque, tal como lo hicieron durante una tormenta solar menor, durante la operación Tormenta del Desierto, que distorsionó las llamadas para ataques durante varias horas en el combate. Las comunicaciones que se apoyan en la ionosfera para la propagación de las ondas de radio encontrarían dificultades a causa de la inestabilidad creada en la atmósfera por la expulsión masiva. O sea, lo de la ionosfera es el HARP, básicamente. Los teléfonos móviles y aparatos que utilicen conexiones celulares tendrían también las comunicaciones interrumpidas a causa de la distorsión de las señales GPS necesarias para la red de telefonía móvil actual. Estos efectos ni siquiera tienen en consideración la posibilidad de que los satélites y las estaciones terrestres se queden sin electricidad o que sufran daños irreparables en tormentas geomagnéticas provocadas por una expulsión coronal masiva. En el mejor de los casos, se perderían comunicaciones en una gran área en los Estados Unidos durante varias horas en un evento de corta duración de expulsión masiva. En el peor de los casos, los efectos de una expulsión coronal masiva resultando en tormentas geomagnéticas destruiría los satélites de comunicaciones y la red eléctrica, lo cual destruiría las capacidades de comunicaciones durante semanas o incluso meses. O sea, básicamente durante meses quedaríamos sin internet, sin televisión, sin radio, o sea, puedes escribir una carta y enviarla quizás, ¿no? Pero ya está. Y eso sí, los motores, o sea, escribir una carta y bueno, si hay vehículos que te la puedan llevar, porque si no, pues sería una carreta con un caballo. La habilidad reducida de las fuerzas de los Estados Unidos para comunicarse tendría un efecto negativo sobre las operaciones no solo en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Las operaciones militares y de los servicios de emergencias tendrían dificultades para comunicarse durante y después del evento de expulsión. Áreas como los misiles balísticos intercontinentales, que son críticas para la seguridad de la nación, tendrían sus capacidades comunicativas severamente dañadas o destruidas. Que bueno, o sea, eso podría ser una pesadilla, porque claro, depende de cómo afecte esta tormenta solar, ¿me entiendes? O sea, podría ser que Estados Unidos se vea más afectada por la tormenta, pero Rusia no, ¿me entiendes? O sea, los americanos no pueden usar los misiles, pero los rusos sí. Entonces, claro, ¿qué van a hacer? ¿Ustedes creen que los rusos
dejarían pasar una oportunidad así, diría, oh, ahora no pueden defenderse, ahora es la nuestra, o al revés, que afecte a los rusos pero no a los norteamericanos, o sea, los norteamericanos dirían, oye, esta es la nuestra, vamos a, vamos a dejar a los putos rusos fuera de juego. En Chile hay muchos insecticidas neonicotinoides permitidos, no nos cuidan ni un poquito y cualquier persona puede comprarlos y ni hablar del mal uso, hay mucha ignorancia aún acá. Sí, ahí lo ponía en el artículo, en los países más... o sea, que no son los más ricos, pues ahí es donde no hay vigilancia por parte del gobierno y tal. Bueno, ok, infraestructura satelital. Las constelaciones satelitales del mundo serían extremadamente vulnerables a varios al tiempo espacial durante la inversión. Con unas 250 constelaciones satelitales representando una inversión de 75.000 millones de dólares y unos beneficios de 25.000 millones hasta 80.000 millones cada año. La red de satélites es una de las piezas más caras de la infraestructura de los Estados Unidos. La disminución de fuerza del campo magnético expondría a los satélites a toda la fuerza de la expulsión coronal masiva, con un campo reducido hasta el 10% en su fuerza media. La magnetosfera permitiría grandes cantidades de radiación de los vientos solares interactuar con los satélites. O sea, varios problemas se desprenderían antes de que cualquier evento de tiempo espacial golpeara la Tierra. El tiempo dedicado con las anomalías satelitales, que bajo condiciones normales comprenden el 40% del tiempo de los operadores satelitales, aumentaría bajo por los vientos solares, por interactuar los vientos solares con la magnetosfera. Los fallos en los satélites aumentarían por la carga espacial electrostática de las fluctuaciones del viento solar. Bueno, es un lenguaje muy técnico, pero o sea, los satélites dejarían de funcionar o no funcionarían correctamente, ¿no? Ahí está lo que les decía, ¿no? El efecto sobre la seguridad nacional sería generalizado. Con el GPS, las comunicaciones, la televisión, el Internet y otros servicios realizados por las constelaciones satelitales de la nación, dañados durante horas, días o destruidos por la tormenta solar. O sea, podría ser en el mejor de los casos que solo dejara de funcionar durante unas horas, unos días, pero si la tormenta es lo suficientemente fuerte, simplemente dejaría de funcionar, se destruiría. O sea, no les quedaría otra que simplemente esperar que pase la tormenta, lanzar nuevos satélites y, o sea, ¿qué les costaría? Lo que ha dicho él, 75.000 millones de pavos, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho antes, durante este periodo de inversión de polos, que dura cientos de años, la Tierra queda expuesta a estos eventos. Entonces, ¿qué pasa si lanzan nuevos satélites, se gastan 75.000 millones de pavos y en 25 o 30 años vuelve a pasar la misma mierda? Aparatos y sistemas que dependen en el GPS, tal como perforaciones oceánicas, teléfonos móviles y teléfonos móviles se estropearían. Así como varias infraestructuras críticas en los Estados Unidos que dependen de las señales temporales del GPS para operar. O sea, sí, o sea, pueden pensar en, o sea, los horarios de los trenes, los horarios de los aviones, todas esas mierdas, ¿no? O sea, estaríamos de nuevo como en los años 40, ¿no? Habría impactos durante años con fallos en los satélites, desórbitas y costes aumentados de operación, o sea, satélites que se saldrían de su órbita, ¿no? En esencia, Estados Unidos y el mundo, con sus constelaciones satelitales, serían extremadamente vulnerables a los efectos
del tiempo espacial durante una inversión de polos. El aumento de los costes en operar los satélites en un ambiente de fuerza reducida de la magnetosfera dañaría económicamente a los Estados Unidos y a otras naciones. El impacto de un evento tal de fuerza plena, el impacto de un evento tal contra un campo magnético a fuerza plena supone un grave riesgo a la infraestructura satelital. Pero si esto ocurre con un campo magnético debilitado, los efectos aumentarían. Se estima unos daños de 100.000 millones de dólares como el punto de partida. Pero sin embargo es muy probable que los daños fueran mucho peores. Los peligros de un campo magnético debilitado se extienden a otras infraestructuras también. Lo que les decía antes, la red eléctrica, que eso es aún más importante que lo de los satélites y tal. René Rodríguez. ¿Antonio? ¿Quién es Antonio? Bueno, bienvenido René Rodríguez, muchas gracias. Chayoshira, hola de nuevo. Bueno, además de los costes de los daños a la infraestructura satelital, la red eléctrica representa otra infraestructura con vulnerabilidades significantes. Un evento de expulsión coronal masiva, golpeando con la fuerza del evento Carrington de 1859 durante una inversión de polos, podría enviar la mitad de los Estados Unidos de vuelta al siglo XVIII, dejando a millones de personas sin electricidad durante días, semanas o años. O sea, imagínate, años sin electricidad. O sea, seguramente ustedes han experimentado, o sea, no, los que me estáis viendo desde España, que tuvisteis el apagón hace poco. Imaginaos eso durante un año, ¿ok? Durante un año. Que la electricidad deje de funcionar durante un año, o sea, sería pues volver a las recetas de la abuela, o bueno, supongo que, porque claro, las neveras, ¿no tendrías nevera? ¿No tienes nevera? Que bueno, no sé si con esto, con generadores podrías paliar un poco el daño, pero bueno, se volvería a lo que era el siglo XIX cuando los repartidores de hielo, ¿no? O sea, gente que iba arriba a las montañas cada día a buscar barras de hielo y lo bajaba a la ciudad. Y cada... Pero claro, eso del hielo era solo para los ricos. La mayoría de gente pues vivían a base de comidas saladas, embutidos, etcétera, ¿no? Sin problema, volvemos a pescar ballenas y al candil. Sí, pero las ballenas ya casi están extinguidas, o sea, en aquella época, claro, para 1.000 millones o 2.000 millones de personas que tenía el mundo entonces, pues y había 1.000 millones de personas y muchas más ballenas. Hoy hay 8.000 millones y apenas quedan ballenas, entonces, o sea, olvídate, o sea, sería, pues bueno, pasar la noche a la luz de, claro, si vives en un pueblo donde tienes estufa de leña, pues sí, puedes estar al lado del fuego, pero claro, en un apartamento en medio de la ciudad no vas a hacer fuego, no puedes hacer fuego. Entonces, es... sería pues simplemente pasar cada noche a la luz de una vela. Acá cortan la luz bastante seguido porque no hay obras de mantenimiento. Velas, claro. Las bodegas, cera de abeja y carbón. Claro, es lo que dice el tipo este, o sea, volveríamos al siglo XVIII, básicamente. Bueno, con un aumento de la interactuación de las partículas energéticas con la atmósfera extendiéndose a 30 grados latitud, una gran parte de la red eléctrica tendría contacto con corrientes inducidas geomagnéticamente creadas por la tormenta geomagnética. Las estimaciones actuales de daños a la
a la red eléctrica durante una expulsión coronal masiva, afectaría a por lo menos 130 millones de estadounidenses entre 12 y 24 horas, asumiendo que no hubiera daños significantes en los transformadores de alto voltaje. Sin embargo, los daños serían muy probables a un número considerable de estos transformadores de alto voltaje con un campo magnético debilitado, impulsado por las corrientes inducidas geomagnéticamente. De 2.000 transformadores en Estados Unidos, por lo menos 350 sufrirían un daño irreparable, o sea, más o menos el 16%, ¿no? O sea, 16% de Estados Unidos quedaría sin electricidad y no la recuperarían. Es lo que quiere la presidenta de México, que todos los mexicanos tengamos estufas de leña. Ella hizo su doctorado tesis en eso, la científica. Ah, pues no es mala idea. Bueno, si vives en la ciudad, en un apartamento, pues que bueno, es poner estufas de leña hasta principios del siglo XX, en las ciudades como Barcelona, Londres, o sea, las grandes ciudades, con la leña no dependes de nadie. Pues sí, dependes del que te vende la leña, si vives en una ciudad o si vives en el campo, te la tienes que ir a buscar. Pero bueno, pero claro, imagínense que ahora miles de millones, porque claro, él habla de Estados Unidos, pero si eso se reproduce a todos los países del mundo, imagínense 16% de la población de cada país del mundo, 16% de la población del planeta, 16%. O sea, 1.200 millones de personas pasan de calefacción o estufa eléctrica o lo que tengan a estufa de leña. ¿Ustedes se dan cuenta del daño que eso haría a los bosques del planeta? Pero bueno, no solo eso. Antes, hasta principios del siglo XX, había estufas de leña en las ciudades, incluso los edificios de apartamentos, o sea, cada casa tenía su estufa que podía ir, la chimenea salía al techo arriba, y si eras una casa de pasta, ¿no? Pues tenías también una caldera, ¿no? Que esa caldera calentaba un depósito de agua encima de la caldera, ¿no? Y podías tener radiadores en cada habitación, ¿no? Eso las casas de dinero. Las casas más humildes tenían una sola estufa y en invierno pues se quedaban todos alrededor de la estufa y solo salían fuera pues para ir al baño o lo que fuera, ¿no? Pero las estufas de leña se quitaron de las ciudades por un motivo. O sea, no sé si ustedes conocen el tema del smog, de la crisis del smog en Londres a finales de los años 40. Smog es una palabra inglesa que significa niebla de humo. Bueno, el rollo es que en medio del invierno, que todo el mundo tenía las estufas encendidas, si se producía niebla, todo ese humo bajaba a la superficie y era respirado por los habitantes de la ciudad. Y las muertes por intoxicación, enfermedades pulmonares, etcétera, eran pues aquí en la Sierra de México queman su leña para calentarse y en la mañana los encuentran muertos, ¿no? Ah, porque lo queman así simplemente en el suelo, ¿quieres decir? Claro, el monóxido de carbono. Pero bueno, si tienes una estufa bien y tal, eso no tiene por qué ocurrir. Claro, pero ahí tienes el rollo. O sea, mucha gente que no tenga estufa podría haberse seducido a eso, a simplemente quemar leña de cualquier manera y morir intoxicado. ¿Por qué dejaría los estados, saludos arriba, el sol abajo? Lo está explicando. O sea, si se da una inversión de polos, si se da una inversión de polos, el campo magnético se debilita y en la Tierra queda más vulnerable a las tormentas solares. Esa es otra, esa es otra.
O sea, cada unidad de transformador cuesta entre 2 y 7,5 millones de dólares. Ahí está. El Gran Smog de Londres. 1952 fue una severa contaminación un evento severo de contaminación del aire que afectó a Londres, Inglaterra, en diciembre de 1952. Un periodo de frío extremo combinado con un anticiclón y condiciones de sin viento reunió a los contaminantes aéreos, la mayoría producidos por la quema del carbón, a formar una gruesa capa de smog sobre la ciudad. Duró desde el 5 de diciembre hasta el 9 de diciembre y luego se dispersó cuando el tiempo cambió. Se estima que hubo entre 10 y 12.000 muertos. Otros 100.000 se enfermaron a causa de los efectos del smog en el sistema respiratorio. Bueno, pero eso sería uno de los efectos, ¿no? En México se dijo sobre el smog y se dieron cuenta que en otros países morían las personas, pero los mexicanos no. Porque ya son inmunes, los mexicanos son fuertes, ya han creado una inmunidad. Bueno, tomaría años antes de que los transformadores dañados pudieran ser cambiados, con los esfuerzos iniciales para restaurar la electricidad reducidos por los fallos eléctricos existentes, lo cual distorsionaría todo, desde la entrega de agua hasta la entrega de combustible. Incluso en el mejor de los casos, todavía habría 60 millones de estadounidenses sin electricidad durante semanas, meses o incluso años. Por ejemplo, en un apagón de solo 4 horas en Francia en agosto de 2003, se perdieron 1.000 millones de dólares. Bueno, habla de lo que costaría y todo eso. Ok. Agricultura y cadena alimentaria. La nación depende de la electricidad para producir y consumir alimentos. La cultura de los supermercados es omnipresente. Las neveras son habituales. Las entregas de alimentos a tiempo y la agricultura dependiente de la electricidad significa que la nación es altamente susceptible a cortes energéticos a largo plazo. La comida sin refrigeración puede estar fresca solo por unos días, con la mayoría de supermercados dependiendo de entregas semanales de productos refrigerados, dejando ver que la distribución de alimentos a las poblaciones afectadas sería altamente afectada. Adicionalmente, muchas regiones en el país dependen de sistemas de regado que funcionan con electricidad para crecer las cosechas. Esto, combinado con una falta de agua, gasolina y otras necesidades, tiene el potencial de producir graves consecuencias. Muchas estadounidenses solo tienen comida para una semana, pero los impactos de un corte eléctrico a largo plazo se extenderían durante meses, posiblemente llevando a hambrunas y a la anarquía en las regiones peor afectadas por una expulsión coronal masiva. Con el 12% de la nación viviendo sin supermercados por más de un día y un mínimo de 130 millones de estadounidenses afectados por un evento del estilo Carrington durante la inversión de polos, hay el potencial para millones de muertos. Escenas de saqueos y peleas
como se vieron en el huracán Katrina, podrían ser la norma en áreas sin comida, agua y suministros durante un periodo largo. Un gran número de estadounidenses morirían a causa de la extensión y la severidad del desastre. Es complicado calcular el impacto exacto de un corte eléctrico sobre la agricultura del país. El equipamiento agrícola moderno depende de las infraestructuras eléctricas y satelitales para operar, aparatos GPS, monitoreo electrónico del suelo y soluciones GIS computerizadas proveen al agricultor moderno, ayudan al agricultor moderno y a su equipamiento. Un corte simultáneo de las señales GPS y de la electricidad podría terminar o reducir severamente la producción agrícola en grandes áreas del país. Mientras la mayor... O sea, y estamos hablando de Estados Unidos, que es, o sea, el país más poderoso del mundo y todo este rollo. Pero ahora imagínense en otro país más pobre. O sea, imagínense que esto ocurre, pues, imagínense cómo será en Argentina, o en Colombia, o en Ecuador, o en Vietnam, o en, ¿me entiendes? O sea, países más pobres. Que bueno, también por el otro lado, en países más pobres, donde hay muchos agricultores de subsistencia que todavía cultivan la tierra con animales y con una agricultura tradicional y todo eso, pues bueno, todavía esos sobrevivirían, pero gente que viva en las ciudades, en países menos desarrollados, lo tienen más complicado que gente que viva en las ciudades en, yo que sé, Estados Unidos o Europa. En meses el gobierno cae y nada sería reparable, el Estado desaparece. Si el Estado desaparece, aparecería otro, aunque fuera, pues yo que sé, un Estado medieval. Sí, libertad por fin. ¿Qué te lo crees tú eso? ¿Qué te lo crees tú eso? Libertad por fin, o sea, primero iríamos a un rollo como Libia o Somalia, ¿no? Con bandas criminales campando a sus anchas, 2 o 3 pseudo gobiernos haciéndose, o sea, el mismo rollo que en Haití, ¿no? O sea, sería la ley del más fuerte. Una vez el Estado hubiera desaparecido, no dirías, libertad, dirías, empezarías a añorar el Estado, empezarías a añorar esa época en que la policía patrullaba las calles y había electricidad y te vigilaban con cámaras y todo ese rollo, ¿no? Dirías, en aquella época yo estaba vigilado, me ponían un chip hasta en el ojete, pero por lo menos no me asaltaban para quitarme una bolsa de arroz. ¿Qué es lo que pasa en Gaza ahora? En Gaza hay gente que los matan por una bolsa de harina, una bolsa de arroz. Claro, nunca desaparecerá el gobierno, o sea, sí puede que haya un quiebre del orden público, de la autoridad, pero en esa situación sería solo temporal. Luego, de esas bandas criminales que surgirían, pues el más fuerte formaría el embrión de lo que volvería a ser un Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después del Imperio Romano, ¿no? Que, o sea, esas tribus bárbaras que en realidad no eran otra cosa que bandas de saqueadores, pues formaron lo que luego pues fueron estados, ¿no? Ni en las comunidades de México donde no entre el Edo se logra esa libertad. Los comuneros mandan, no sé. Bueno, fíjate lo que dice, o sea, el 40% de las cosechas del país están producidos con sistemas de pivote central, o sea, los aspersores esos que, ¿no? Una vez no haya electricidad para mantener esos sistemas de irrigación, fíjate lo que dice, muchas regiones que utilizan los sistemas de pivote central no podían crecer cosechas con el agua de lluvia antes de su invención.
O sea, eso finalmente lo que produciría... ¡Ah! ¿Qué mierda he hecho ahora? Esto lo que produciría al final sería una inmigración de unas partes del país a otras partes del país, ¿no? Bueno, infraestructura económica. Los efectos combinados de las pérdidas satelitales eléctricas y de infraestructura agrícola resultarían resultando del peor de los casos de una expulsión coronal masiva golpeando la Tierra durante la inversión de polos, podría suponer un desastre para la economía del país. Las pérdidas de 2 trillones de dólares en solo el primer año. ¡Wow! Aunque bueno, el gobierno de Estados Unidos, pues lo único que hacen es endeudarse, pues sería solo pues que la deuda pasaría de 37 trillones a 39 trillones. ¿No? Ok, la bolsa, las gasolineras, los supermercados, las páginas de internet, las telecomunicaciones, todo sufriría un parón por los efectos del daño a los satélites y a la red eléctrica. Vínculos globales comerciales clave en los cables ópticos de fibra, los cables de fibra óptica submarinos serían dañados, lo cual cortaría vínculos de internet y vínculos comerciales. La industria aérea también tendría que campar simultáneamente con los efectos del tiempo de la tormenta espacial en vuelo y continuar las operaciones a lugares sin energía eléctrica, o sea, un aterrizaje de emergencia como pudieran, ¿no? Noajidas, budistas, zuyanismo, wakanismo, bienvenido. Denme un minuto, ahora. No, este Wolfpack, este canal no es monetizado, no puedes mandar. No, a ver, este canal, a ver, ahora te diré. Ahora te diré. A ver, generar ingresos. Me falta que la gente mire mis vídeos, o sea, tengo que tener 3.000 horas de visualización en un año y tengo solo 1.330, o sea, depende de ustedes, que ustedes miren mis vídeos y entonces sí, pero si no... Bueno, sí, por Patreon sí me puedes dar, ahí está el link en la... Ahí donde pone donaciones Patreon. Bueno, bueno, esto es lo que aquí explica lo que se podría hacer para prevenirlo. Que bueno, esto vamos a pasar de puntillas porque nosotros no... Conclusiones. La sociedad americana es especialmente vulnerable a cualquier disminución del campo de la fuerza del campo magnético, con muchos aspectos de la civilización moderna apoyándose en satélites y en la red eléctrica para operar. ¿Qué es eso de mercado pago? Como PayPal.
No, solo mandas a Patreon y ya está, ¿no? Mercado Pago no, aquí en Holanda no tenemos. Conclusión, la nación no está preparada. Bueno, ahí pones recomendaciones. Bueno, no voy a leer todo porque, bueno, si leemos todo, pues sería... Pero bueno, o sea, se hacen una idea, ¿no? De lo que sería un evento de este tipo para la sociedad. Bueno, en ese informe habla de Estados Unidos porque es un informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero para otro país sería lo mismo, quizá incluso peor, o sea, los países más pobres son menos preparados probablemente. Bueno, vamos a ver otros asuntos. Bueno, ya habíamos hablado del tema del ladrón este del Milei, que bueno, los argentinos finalmente han sido, o por lo menos los bonaerenses han sido lo suficientemente listos de pegarle una patada. Ahora vamos a hablar de la corrupción en España. Begoña Gómez recurre ante la a la audiencia de Madrid la petición del juez Peinado de entregar todos sus correos electrónicos. ¿Qué tiene miedo? De que salgan a la luz sus emails sobre sus chanchullos, o tiene miedo de que salgan a la luz los emails donde habla de su operación de cambio de sexo y todo este rollo, ¿no? Porque ya saben que, o sea, igual que Brigitte Macron y Michelle Obama, se habla de que Begoña Gómez en realidad es Begoño Gómez. Pero fíjate, o sea, bueno, o sea, tiene pinta un poco rara, ¿no? O sea, para una mujer tiene